Nunca pensé que mi vida parecería un guión de telenovela, pero a veces las cosas más comunes, las que ocurren dentro de una casa cualquiera, son las que tienen más drama del que imaginamos. Me llamo Laura, tengo 24 años, y aunque desde fuera mi familia puede parecer normal, por dentro es una maraña de críticas, silencios y comparaciones que me acompañan desde que tengo memoria. Vivo todavía en la misma casa donde crecí. Es un piso amplio, con paredes que han escuchado más discusiones que risas. Mi madre, Teresa, siempre ha sido el centro del escenario. Es de esas mujeres que no dejan pasar ni el más mínimo detalle sin comentar. ¿Ya te vas a poner esa falda? Parece que no tienes espejo, me decía desde que tenía 15 años. Oh, ¿otra vez leyendo? Eso no sirve para nada, deberías estar ayudándome con la casa. Cada palabra suya era como una aguja que me recordaba lo poco que, a sus ojos, yo valía. Mi padre, Antonio, en cambio, es todo lo contrario. Indiferente, silencioso, como una sombra que se sienta en el sofá con el televisor encendido y una cerveza en la mano. Nunca toma partido, nunca me defiende, nunca se mete. Si mamá dispara, él ni siquiera levanta la cabeza. Y esa indiferencia, créeme, duele tanto como las críticas. Después están mis hermanos. Pablo, el mayor, tiene 28 años y trabaja en una empresa de informática. Para mis padres es el orgullo de la familia, el ejemplo a seguir. Todo lo que hace está bien. Si se compra un coche caro, es porque se lo ha ganado con esfuerzo. Si llega tarde a casa, seguro que estaba trabajando. Si se enfada, es porque tiene mucho estrés. En cambio, cuando yo hago cualquier cosa, la lupa se posa sobre mí y no hay indulgencia posible. Luego está Clara, la pequeña, con 19 años. Estudia Derecho y mamá la trata como si fuera una princesa de cristal. Todos son halagos y atenciones. Mira qué aplicada, siempre con los libros, qué buena hija, nunca me contradice. Claro, nunca le contradice porque todo lo que hace es lo que ellos esperan de ella. A mí, en cambio, me llaman rebelde por querer vivir un poco diferente. Recuerdo una de las primeras escenas que marcó lo que sería el tono de toda mi vida. Fue en una cena familiar de domingo. Yo había cocinado la pasta, porque me hacía ilusión preparar algo distinto. Pasé toda la tarde buscando la receta, cortando ingredientes, probando sabores. Cuando por fin nos sentamos a la mesa, mi madre fue la primera en probarla. «Le echaste mucha sal, ¿no?», comentó frunciendo la boca, como si hubiera mordido un limón. «No, la receta decía», intenté explicar. «Pues no sigas esas recetas raras, hija. Mejor aprende de tu abuela, que sí sabía cocinar». Mi padre ni levantó la vista del plato. Pablo se sirvió más queso y dijo: «A mí me gusta, pero claro, no es como la de mamá». Y Clara, con su tono angelical, añadió: «Yo la próxima vez te ayudo, Laurita, para que te salga mejor». Esa frase me atravesó como un cuchillo. ¿Ayudarme? Yo había hecho todo el esfuerzo y ellos lo reducían a un experimento fallido. Desde ese día aprendí que en esa casa todo lo mío era insuficiente. Pero lo que más me pesaba no eran los comentarios en sí, sino las comparaciones absurdas. Constantemente me comparaban con primos, vecinos o incluso desconocidos. Si la hija de la vecina se sacaba una carrera, mi madre me lo repetía durante semanas. «¿Ves, Laura? Ella sí que es aplicada». Si un primo conseguía trabajo en el extranjero, eso es tener ambición, no como tú, que no sabes lo que quieres. Y así, poco a poco, me fui sintiendo como un fantasma dentro de mi propia casa. A veces intentaba defenderme con sarcasmo, aunque sabía que me costaría caro. Una vez, después de que mamá me comparara con la hija de su amiga, que, según ella, ya vivía sola y era independiente, yo solté: «Pues dile a tu amiga que me adopte, seguro que seré más feliz con ella». El silencio que siguió fue tan espeso que pude cortarlo con un cuchillo. Mi padre tosió incómodo, Pablo negó con la cabeza como si yo fuera una desagradecida, y mi madre me fulminó con la mirada. «¿Qué carácter más feo tienes, Laura? Así nunca nadie te va a querer», dijo. Y aunque fingí que no me afectaba, esas palabras me persiguieron días enteros. Lo curioso es que, a pesar de todo, empecé a desarrollar una especie de venganza silenciosa. No era que quisiera hacer daño, sino que necesitaba demostrarles, aunque fuera en pequeñas dosis, que yo también podía jugar a su juego. Cuando me criticaban, respondía con un comentario sutil que les dejaba pensando. Una noche, después de que Pablo se quejara de que yo había dejado mi chaqueta en el sillón, le dije sonriendo: «Perdón, hermano, no todos tenemos un despacho privado donde dejar nuestras cosas». Clara se rió nerviosa y mamá frunció el ceño, pero sentí una satisfacción secreta. Era como si al fin me diera permiso para devolver un poco de todo lo que recibía.
Lo que no sabía era que esa dinámica, que parecía eterna, estaba a punto de romperse. Porque en mi familia había un secreto bien guardado, uno de esos que cambian la forma en que miras a las personas con las que convives. Y cuando salió a la luz, todo el teatro de críticas y comparaciones se vino abajo. Pero eso todavía vendría después. Antes de llegar a ese giro, hubo muchas más cenas incómodas, discusiones absurdas y pequeños gestos de resistencia que me ayudaron a sobrevivir en esa jungla llamada mi familia. Con los años, las críticas se volvieron un telón de fondo en mi vida, como ese ruido de tráfico que uno ya ni nota hasta que se detiene y descubre lo insoportable que era. Mi familia había convertido la costumbre de opinar sobre mí en un deporte nacional. Y lo peor es que no había escapatoria. Cada día, en cada gesto, había un comentario esperándome. Las cenas familiares eran el campo de batalla principal. Sentados alrededor de la mesa, mi madre encontraba 1000 oportunidades para señalar mis supuestas carencias. Si llegaba con el cabello recogido en un moño apresurado, era: ¿de verdad, hija, tan difícil es peinarte bien? Parece que te acabas de levantar. Si llevaba un plato a la mesa, siempre había un reproche. Así no se cogen los vasos, te lo he dicho 1000 veces. Mira cómo lo hace tu hermana. Y Clara, con su eterna sonrisa complaciente, lo hacía despacio, perfecto, como si fuera parte de una coreografía ensayada. Yo me mordía la lengua, pero por dentro hervía. Las comparaciones absurdas llegaron a niveles ridículos. Recuerdo una vez en la que mamá me dijo: ¿sabías que la hija de la vecina del tercero se levantó temprano el domingo para acompañar a su madre al mercado? Eso es ser buena hija. Yo, que había pasado la mañana limpiando mi habitación y ayudando a papá a mover unas cajas, me quedé mirándola incrédula. Claro, respondí, porque si no me levanto a las 7 de la mañana a seguirte como una sombra por el mercado, ya soy un desastre de hija. Mi sarcasmo no hizo gracia. Clara suspiró como si yo fuera un caso perdido, y Pablo comentó: siempre con esa actitud. ¿No puedes simplemente hacer algo sin quejarte? Lo que ellos no entendían era que yo sí hacía cosas. Muchas. Pero en esa casa, mis esfuerzos eran invisibles. Y si se notaban, siempre había alguien para minimizarlos. Otro ejemplo fue cuando conseguí un trabajo temporal en una librería del centro. Estaba emocionada. Era un lugar lleno de libros, clientes amables, y me permitía ahorrar un poco de dinero para mis propios planes. Cuando lo conté en casa, la reacción fue demoledora. ¿Librería?, dijo mamá con desdén. Eso no es un trabajo de verdad, Laura. Mira a tu hermano, trabajando en informática, con futuro. Tú solo pierdes el tiempo. Por algo se empieza, intenté defenderme. Pero Pablo aprovechó para lucirse. Si quieres, te enseño a programar. Así tendrás un trabajo de verdad. Y Clara, con su dulzura envenenada, añadió: sí, Laurita, así podrías decir que trabajas en algo serio. Esa noche lloré en silencio en mi habitación. No por lo que dijeron exactamente, sino porque sentí que nada de lo que hiciera sería suficiente para ellos. Y esa sensación de ser la pieza defectuosa de la familia me estaba consumiendo. Fue entonces cuando empecé a trazar mi estrategia. No sería un plan de venganza cruel, porque no quería convertirme en una de ellos. Pero sí necesitaba defenderme, aunque fuera con pequeñas estocadas de sarcasmo. No me conformaba con ser la diana de todas las críticas. Ahora yo también lanzaría flechas, aunque parecieran inocentes. Un ejemplo claro fue durante otra cena, cuando mamá empezó con una de sus historias de oro sobre Clara. Mira qué organizada es tu hermana, Laura. Tiene todo planificado, sabe exactamente qué hará en 5 años. Yo sonreí y respondí: sí, claro, seguro que hasta planeó el día en que te diría lo perfecta que es. El silencio fue incómodo, pero por dentro sentí una especie de triunfo. Era como si mi voz, por fin, empezara a existir. Con Pablo también encontré mis momentos. Una vez se jactaba de que en su empresa lo habían ascendido y que pronto tendría más responsabilidades. Yo lo felicité, claro, pero añadí con una sonrisa: qué suerte tienes de que en tu trabajo valoren tus esfuerzos. Ojalá en esta casa pasara lo mismo. Él se quedó callado por unos segundos y luego soltó una risa seca, intentando minimizarlo. Pero el mensaje había quedado en el aire. Poco a poco, ese sarcasmo se convirtió en mi escudo. No era mucho, pero me permitía respirar entre tanta crítica. Aún así, el desgaste era real. Había días en que me miraba al espejo y me preguntaba quién era realmente. ¿Era esa persona insegura y defectuosa que ellos describían, o la mujer fuerte y capaz que yo quería ser? En medio de esa confusión, lo único que me mantenía en pie era una convicción. Algún día, de alguna forma, demostraría que yo no era el desastre que ellos pintaban.
Y aunque todavía no sabía cómo, algo dentro de mí presagiaba que el destino tenía preparado un giro que pondría a todos frente al espejo. Un secreto que llevaba años escondido y que yo ni sospechaba, estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. Con el tiempo, entendí que mi sarcasmo era más que un juego de defensa. Se convirtió en una manera de sobrevivir, de reclamar un pedazo de espacio en una casa que siempre me había hecho sentir invisible. Cada comentario, cada gesto, cada comparación absurda era una oportunidad para devolver una pequeña dosis de verdad disfrazada de humor. Pero a medida que perfeccionaba mi venganza sutil, también empezaba a notar cosas extrañas, pequeñas grietas en la fachada de perfección de mi familia. Una tarde de sábado, mientras organizaba mi cuarto, escuché a mi madre hablando por teléfono en la cocina. No quería intervenir, pero algunas frases hicieron que el corazón se me acelerara. Sí, todo está bajo control. Nadie tiene que enterarse, decía con voz baja, como si alguien pudiera escucharla. No, aún no. Todavía es pronto. Mi curiosidad se disparó. ¿Qué secreto podía estar ocultando mamá? ¿Y por qué se sentía tan necesario mantenerlo en secreto de todos nosotros? Esa sensación de que algo se escondía detrás de su perfección me hizo empezar a prestar atención a cada gesto, cada comentario, cada mirada. Mientras tanto, mis pequeñas venganzas seguían su curso. Durante una de esas cenas donde mamá estaba especialmente crítica, mencionando una y otra vez los logros de Clara, decidí elevar un poco la apuesta. Sí, mamá, qué suerte tenemos de tener a Clara, siempre perfecta. Ojalá pudiera aprender de ella, dije mientras sonreía con toda la inocencia del mundo. Pablo me miró, con los labios apretados, tratando de encontrar alguna respuesta adecuada. Clara, como siempre, me sonrió, pero esta vez había un dejo de complicidad en sus ojos, como si percibiera que estaba empezando a despertar. Y mamá frunció el ceño tanto que casi pensé que le dolía. Esa fue la primera vez en años que sentí que mis palabras podían afectar de verdad. Poco a poco empecé a notar que ciertas cosas no encajaban. Mi padre, siempre indiferente, parecía más atento de lo habitual. Me sorprendió verlo cerrar discretamente la puerta del salón mientras mamá estaba ocupada en la cocina. No decía nada, pero sus gestos empezaron a darme pistas de que había algo que él sabía y yo no. Una tarde, mientras limpiaba los armarios del pasillo, encontré una carpeta vieja y polvorienta etiquetada con mi nombre, aunque no recordaba haberla visto antes. Dentro había cartas, fotografías y documentos antiguos. Algunas imágenes me mostraban a mamá en situaciones que nunca imaginé, sonriendo con alguien que no era papá, en lugares desconocidos, con fechas que no cuadraban con nuestra historia familiar. Mi pulso se aceleró. ¿Qué estaba escondiendo mi madre? ¿Quién era esa persona? Mientras procesaba la carpeta, empecé a notar un patrón en las críticas constantes. Cada comentario de mamá, cada comparación absurda, parecía tener una doble intención. No solo me señalaba mis supuestas fallas, sino que me preparaba para no descubrir lo que estaba oculto. Era como si todas las críticas fueran un muro para proteger un secreto demasiado grande para mí. En la semana siguiente, decidí ser más audaz con mi sarcasmo, pero de manera calculada. Durante una reunión familiar, cuando mamá criticaba mi forma de organizar mis cosas, comenté: «Qué bueno que estás pendiente de mí, mamá. Si no fuera por ti, nunca sabría cómo vivir correctamente». El silencio se apoderó de la mesa. Papá miraba hacia otro lado, Pablo estaba rojo de vergüenza, Clara no pudo evitar una pequeña risa y mamá, su mirada se tornó dura, pero con un matiz de sorpresa. Por primera vez, sentí que podía moverme un poco en ese terreno minado que era nuestra casa. Y entonces, la primera grieta real apareció. Una noche, mientras mamá hablaba con mi padre en la sala, escuché algo que no debía. No podemos dejar que Laura descubra la verdad ahora. Si se entera antes de tiempo, todo se arruina. No había duda. Había un secreto, y yo era parte de él sin siquiera saberlo. Esa noche no dormí. Mi cabeza giraba en 1000 direcciones, tratando de adivinar qué podía ser, quién estaba involucrado, y por qué mamá había dedicado años a mantenerme en la ignorancia. En paralelo, mis pequeñas venganzas se volvieron más ingeniosas. Durante una cena, mamá comenzó a alardear de un viaje que había hecho con Clara y Pablo años atrás. Yo la interrumpí suavemente. «Qué lindo debe haber sido. Seguro yo también fui maravillosa compañía, en algún universo paralelo». El silencio fue absoluto. Papá se removió incómodamente, Pablo apretó los dientes y Clara me lanzó una mirada entre divertida y preocupada. Pero lo más importante fue la reacción de mamá. Su sonrisa se congeló, y por un instante, vi miedo en sus ojos. Fue la primera vez que sentí que podía tener algún tipo de control sobre la situación, aunque aún fuera mínimo. Ese miedo contenía la promesa de un cambio.
Algo grande estaba a punto de suceder, algo que iba a poner a prueba no solo mi paciencia y mis sarcasmos, sino todo lo que creía saber sobre mi familia. El secreto que yo había empezado a sospechar estaba a punto de salir a la luz, y con él, la dinámica de críticas, comparaciones y silencios iba a explotar. Nunca imaginé que mi vida, que parecía una rutina de reproches y sarcasmos, estaba a punto de transformarse en el drama más intenso que jamás había vivido. Y todo comenzó a gestarse en los pequeños gestos que antes ignoraba, una carpeta olvidada, una conversación escuchada por casualidad, una mirada demasiado significativa. La semana en que descubrí la carpeta fue un torbellino de emociones. Curiosidad, miedo, rabia, todo mezclado en un cóctel que no me dejaba pensar con claridad. Cada vez que escuchaba a mamá hablar con papá o veía a mis hermanos sonreír con algo que yo desconocía, sentía que me perdía una parte fundamental de la historia familiar. El día de la gran revelación llegó inesperadamente. Fue durante la cena del domingo. Mamá, que normalmente controlaba cada palabra, se veía nerviosa. Su mano temblaba ligeramente mientras servía el agua. Papá, en silencio, miraba su plato sin levantar la vista. Pablo y Clara no decían nada, pero yo podía sentir que estaban conteniendo algo. Laura, empezó mamá, con la voz más baja de lo habitual. Hay algo que debo decirte. Algo que debiste saber hace tiempo, pero no estaba lista. Mi corazón se aceleró. Todo el sarcasmo, toda la tensión acumulada, toda la planificación de mis pequeñas venganzas, todo se volvió secundario frente a la magnitud de lo que venía. ¿Qué es? Pregunté, intentando mantener la calma, aunque por dentro temblaba. Mamá respiró hondo. Miró a papá y él asintió ligeramente. Entonces lo dijo. Laura, tú no eres como los demás piensan. Hay algo que hemos ocultado para protegerte. Mi mente intentaba procesar cada palabra, pero el miedo y la confusión me mantenían en un estado de alerta máxima. ¿A qué te refieres? Pregunté, con la voz temblorosa. Y entonces, entre suspiros y lágrimas contenidas, mamá reveló la verdad. Yo no era hija biológica de papá. Nunca lo había sido. Había sido adoptada de pequeña, una decisión tomada para salvarme de una situación difícil, un secreto que ellos habían protegido con toda su vida de críticas y comparaciones, asegurándose de que yo nunca sospechara nada. El golpe fue brutal. Mis piernas se debilitaron y sentí que la silla bajo mí desaparecía. Cada crítica, cada comparación, cada comentario hiriente tenía ahora un matiz distinto. Todo había sido un intento de moldearme, de mantenerme dentro de un patrón seguro mientras el mundo exterior me esperaba con desafíos que ellos creían que yo no podía enfrentar sin preparación. ¿Por qué nunca me lo dijeron? Pregunté, con la voz quebrada. ¿Por qué tantas críticas, tantas comparaciones? Mamá me tomó la mano, con lágrimas en los ojos. Porque temíamos que te sintieras diferente, que te apartaras de nosotros, dijo. Pensamos que si te criábamos con disciplina y cuidado, podrías vivir feliz sin conocer el dolor que nosotros evitamos. Papá, finalmente levantando la vista, añadió con su habitual calma. Nunca quisimos lastimarte. Siempre quisimos protegerte. Pero yo no podía ver protección en todo lo que viví. Solo veía años de sentirme insuficiente, invisible, comparada constantemente con los demás. Mis sarcasmos, mis pequeñas venganzas, todo parecía una reacción tardía a una vida de preparación encubierta. Clara rompió el silencio, acercándose a mí. Laurita, no cambies por esto. Todo lo que eres, todo lo que hemos vivido, sigue siendo real. Nosotros te queremos. Pablo, por su parte, me miró con una mezcla de culpa y respeto. Supongo que no teníamos idea de cómo manejar todo esto. Pero lo sentimos, de verdad. Pasaron minutos interminables mientras todos nos sentábamos en un silencio pesado. Yo no sabía si debía llorar, gritar, abrazarlos o simplemente salir corriendo de la casa. La mezcla de alivio, enojo y confusión era tan intensa que me sentía atrapada en un remolino emocional del que no podía escapar. Después de un largo rato, encontré mi voz. Así que todo lo que me decían, todas las comparaciones, los sarcasmos que tenían de fondo, ¿era para protegerme? Mamá asintió lentamente. Papá también. Clara y Pablo permanecieron callados. Sí, pero no fue perfecto, admitió mamá. Lo sabemos. Y nos duele que haya sentido tanto dolor. Ese día algo cambió en nuestra familia. Las críticas dejaron de ser automáticas, las comparaciones absurdas perdieron su sentido. Todo lo que antes me había parecido una lucha interminable se transformó en comprensión y ajuste. No todo fue perfecto de inmediato, pero por primera vez sentí que podía respirar en mi propia casa sin estar siempre a la defensiva. Mi sarcasmo, que había sido mi escudo, ahora se convirtió en una herramienta para dialogar con ellos, no para herir ni para defenderme.
Aprendí a usarlo para mostrar mis sentimientos, mis límites, y para comunicarme de una manera que todos empezaban a entender. La revelación del secreto familiar no borró el pasado, pero me dio una perspectiva nueva. Me permitió ver que cada crítica, cada comentario hiriente, había sido un intento, aunque mal ejecutado, de cuidarme. Y aunque la manera en que se hizo fue dolorosa, entendí que la intención detrás de todo no siempre estaba mal. Por primera vez en años, me sentí parte de la familia sin sentirme constantemente insuficiente. Por primera vez, mi voz se escuchaba, no solo a través del sarcasmo, sino también por sí misma. Después de la revelación, nuestra familia quedó en un estado extraño. Como si todo lo que creíamos conocer hubiera sido removido de raíz, dejando un terreno incómodo pero, al mismo tiempo, lleno de posibilidades. Los primeros días fueron difíciles. Los silencios eran más largos, las miradas más intensas, y cualquier comentario que antes hubiera sido trivial se convertía en una prueba de cómo íbamos a manejar la nueva realidad. Yo, que había pasado años a la defensiva, aprendí a medir mis palabras con un nuevo propósito. Mi sarcasmo, que durante tanto tiempo había sido un escudo, ahora se transformó en una herramienta para comunicar mis emociones de manera efectiva. Por ejemplo, durante una cena donde mamá intentó bromear sobre mi torpeza al cortar verduras, respondí con un tono ligero. Mamá, tranquila, no quiero que mi desastre culinario arruine tus expectativas de perfección familiar. La tensión se rompió en risas genuinas. Por primera vez, sentí que mi voz tenía lugar, que podía expresarme sin que se convirtiera en un conflicto. Papá incluso intervino, algo que antes nunca hacía. Laura, me gusta cómo te expresas. Sigue así. Ese simple reconocimiento fue como un bálsamo. Durante años había sido invisible ante él, pero ahora, por primera vez, sentí que sus silencios también podían ser acompañamiento y no indiferencia. Clara y Pablo, aunque todavía procesaban la noticia, también comenzaron a acercarse de forma distinta. Clara me buscaba para compartir ideas y consejos, y Pablo empezaba a incluirme en conversaciones más importantes, como si por fin me considerara capaz de entender más allá de los comentarios superficiales que me había lanzado durante años. Una de las cosas más liberadoras fue hablar con mamá sobre todo lo ocurrido. Durante una tarde lluviosa, nos sentamos en la sala con tazas de té humeante y hablamos sin filtros. «Siento todo lo que pasó, Laura», dijo ella con sinceridad. «No fue perfecto, y entiendo que sientas rabia o confusión. Pero te aseguro que todo lo que hicimos fue intentando protegerte». «Lo entiendo, mamá», respondí, permitiéndome llorar un poco. «Pero también necesito que me escuches, que me veas como soy, no solo como alguien que necesita protección». Ese momento marcó un antes y un después. A partir de entonces, nuestras conversaciones dejaron de ser críticas y comparaciones, y se convirtieron en diálogo real. Mi familia empezó a cambiar, lentamente pero con determinación. Aprendieron a valorar mi esfuerzo, mis decisiones, mis logros y también mis errores. Aprendí a recibir críticas constructivas sin sentirme atacada y a expresarme sin miedo a ser incomprendida. La relación con mi padre mejoró notablemente. Su indiferencia se transformó en acompañamiento. Me escuchaba, opinaba y, lo más importante, me apoyaba. Comprendí que su manera silenciosa de querer siempre había sido subestimada por mí. Mis hermanos también cambiaron. Pablo dejó de compararse conmigo y me reconoció como una persona autónoma y valiosa. Clara se convirtió en una aliada, compartiendo confidencias, planes y hasta pequeños secretos que antes guardábamos por separado. Yo misma cambié. Ya no necesitaba mis pequeñas venganzas sarcásticas para sentirme válida. Había encontrado mi voz de manera genuina, sin máscaras ni defensas exageradas. Mi autoestima creció y me sentí más segura de mi lugar en la familia y en el mundo. Con el tiempo, las cenas familiares volvieron a ser momentos de unión y risas, no de tensión y críticas. Claro, todavía surgían roces y desacuerdos, pero ya no eran ataques personales, eran diferencias que podíamos discutir con respeto. Aprendimos a reírnos de los malentendidos y a celebrar los logros de cada uno sin comparaciones dolorosas. Y así, de la misma manera que mi vida había sido una serie de críticas y sarcasmos, terminó convirtiéndose en un relato de reconciliación y crecimiento. Una historia donde los secretos, las tensiones y los malentendidos encontraron su resolución y donde cada uno de nosotros pudo finalmente ser escuchado y aceptado. Hoy miro hacia atrás y veo todo lo que sufrí y todo lo que aprendí. Mi familia ya no es perfecta, pero es honesta, y por primera vez me siento realmente parte de ella. He aprendido que la verdad, aunque a veces duela, siempre tiene el poder de transformar las relaciones y de abrir caminos hacia la comprensión y el amor.
Y sobre todo, he aprendido que yo misma tengo la fuerza para enfrentar cualquier secreto, cualquier crítica y cualquier comparación absurda, con la certeza de que mi valor no depende de la percepción de los demás, sino de lo que sé que soy y puedo ser.